Prefacio. Es bien sabido que los niños lo entienden todo. Si este libro solo lo leyeran ellos, ni siquiera se me ocurriría escribir un prefacio. Pero supongo que estos cuentos serán también leídos por adultos, y por ello pienso que tengo que hacer algunas aclaraciones. La calle Broca no es una calle como las demás. Si consultáis un plano de París, veréis, o creeréis ver, que la calle Pascal y la calle Broca cortan en ángulo recto al Boulevard de Port Royal. Si, confiados por esta indicación, subís a vuestro coche y enfiláis dicho boulevard esperando girar hacia una de esas dos calles, podréis ir y venir 100 veces de un lado a otro entre el observatorio y los gobelinos y no las encontraréis. ¿Son pues la calle Broca y la calle Pascal una invención, me diréis? No, existen enteras y verdaderas, van en línea recta, o casi, desde el Boulevard Arago a la calle Claude Bernard. Por esta razón, deberían cruzar el Boulevard de Port Royal. Pero la explicación a esta anomalía no la encontraréis en un plano, porque el plano no tiene más que dos dimensiones. Según el universo de Einstein, París, en ese sitio, presenta una curvatura y pasa, por así decirlo, por encima de sí mismo. Pido disculpas por emplear aquí lenguaje de ciencia ficción, pero es que no hay otras palabras. La calle Broca, al igual que la calle Pascal, es una depresión, una ranura, una hendidura en el subespacio de 3 dimensiones. No lejos de ahí, en la misma acera, se abre la boca de una escalera que parece penetrar en las entrañas de la tierra, como la del metro. Bajarla sin miedo. Una vez abajo, no estaréis bajo tierra, os encontraréis en la calle Pascal. Por encima de vosotros hay algo que se parece a un puente. Ese puente es el Boulevard de Port Royal que acabáis de dejar. Un poco más allá se reproduce el mismo fenómeno, pero esta vez para la calle Broca. Esto resulta extraño, pero es así. Ahora dejemos a un lado la calle Pascal, que es demasiado recta, demasiado larga, demasiado corta también para poder aclarar el misterio, y hablemos solo de la calle Broca. Esta calle es curva, estrecha, tortuosa y encajonada. Debido a la anomalía espacial que acabo de explicar, aunque cada uno de sus extremos desemboca en París, no es del todo París. Casi céntrica, pero en otro plano, subterráneo y al aire libre, y parece como un pueblecito. Para las gentes que la habitan, esto crea un clima completamente especial. Primero, todos se conocen, y cada uno de ellos sabe más o menos lo que hacen los demás y en qué se ocupan, cosa excepcional en una gran ciudad. Además, la mayoría son de origen muy diverso. Yo he encontrado en esta calle argelinos, españoles, portugueses, italianos, un polaco, un ruso, incluso franceses. En fin, las gentes de la calle Broca tienen algo en común. Les gustan las historias. En mi carrera literaria he tenido muchos fracasos, y la mayor parte de ellos los atribuyo al hecho de que al francés en general, y al parisino en particular, no les gustan las historias. Reclaman la verdad, o en su defecto, el parecido con la realidad. Mientras que a mí, las únicas historias que me interesan son aquellas de las que estoy seguro que desde principio a fin no han sucedido nunca, no sucederán jamás, y no pueden suceder. Estimo que una historia imposible, por el solo hecho de no tener que justificar ninguna pretensión documental o ideológica, tiene todas las posibilidades de contener mucha más verdad que una historia simplemente plausible. En eso yo, quizá a mi manera, lo digo para consolarme, más realista que todas esas gentes que creen amar la verdad y se pasan la vida aceptando mentiras insulsas, verosímiles justamente en la medida en que son insulsas. Y ahora, una vez no hace hábito, he aquí una historia real. En el número 69 de la calle Broca, no en el 67 ni en el 71. Si os gusta la verdad, aquí tenéis una. Como iba diciendo, en el número 69 en la calle Broca hay una tienda de ultramarinos que es también bar, cuyo dueño, Papá Said, es un argelino casado con una bretona. En la época en que yo hablo, tenían 4 hijos, 3 niñas y un niño. Luego tuvieron a un quinto. La mayor de las niñas se llamaba Nadia, la segunda Malika, la tercera Rachida, y el niño
que era el entonces más pequeño, se llamaba Bachir. Al lado de esta tienda bar hay una casa. En esta casa, entre otros inquilinos, vive un tal señor Riccardi, italiano como su nombre indica, también padre de 4 hijos. El mayor se llama Nicolás, y el último, mejor, la última, se llama Tina. No cito otros nombres porque sería inútil, y no serviría más que para confundir. Nicolás Riccardi jugaba a menudo en la calle con los niños de Said, porque su padre era cliente del bar. Todo esto sucedía ya hace cierto tiempo, y nadie hubiese pensado en escribir sobre ello un libro si un buen día un extraño personaje no hubiera hecho su aparición en la zona. Le llamaban señor Pierre. Era más bien alto, de pelo castaño, peinado como un erizo, los ojos marrones y verdes, y llevaba gafas. Siempre tenía barba de 2 días. Uno se pregunta cómo se las arreglaba para mantenerla en ese estado, que para una barba debería ser estado pasajero. Y sus trajes siempre parecían a punto de caer hechos pedazos. Tenía 40 años, era soltero y vivía allí arriba, en el Boulevard Port Royal. No frecuentaba la calle Broca más que para ir al bar, pero iba a menudo y a cualquier hora del día. Además, sus gustos eran moderados. Parecía alimentarse principalmente de galletas y chocolate, también de fruta cuando la tenía. Todo esto acompañado de cafés muy fuertes, con leche o té con hierbabuena. Cuando le preguntaban qué hacía, contestaba que era escritor. Pero como sus libros no se veían por ningún sitio, y menos en las librerías, esta contestación no satisfacía a nadie, y la población de la calle Broca se preguntó durante largo tiempo de qué podría vivir. Cuando digo la población, quiero decir los adultos. Los niños, ellos no se preguntaban nada porque lo habían comprendido enseguida. El señor Pierre ocultaba su juego, y no era un hombre como los demás, era en realidad una vieja bruja. Algunas veces, para desenmascararle, se le ponían a bailar delante de él gritando: «¡Vieja bruja de la nuez de coco! ¡Vieja bruja de la nuez de coco!». O también: «¡Vieja bruja de las joyas de plástico! ¡Vieja bruja de las joyas de plástico!». Inmediatamente, el señor Pierre se quitaba la máscara y se convertía en lo que en realidad era. Ocultaba la cabeza en la gabardina, dejando solo la cara al descubierto. Dejaba resbalar sus grandes gafas hasta la punta de su nariz ganchuda. Hacía muecas horribles y se abalanzaba sobre los chiquillos con garras afuera y una risita aguda, estridente, nasal, como podía ser la de una vieja cabra. Los niños salían despavoridos como si tuvieran miedo, pero en realidad no tenían tanto miedo como parecía, pues en cuanto la bruja se les acercaba un poco más, se volvían contra ella y la pegaban. Y hacían bien, pues es así como hay que tratar a las viejas brujas. No son peligrosas más que cuando se les tiene miedo. Desenmascaradas y desafiadas, se vuelven más bien divertidas. Entonces es posible camelarlas. Así pasó con el señor Pierre. Cuando los niños le obligaron a desenmascararse, todo el mundo, empezando por él, se sintió muy aliviado, y no tardaron en establecerse relaciones normales. Un día en que el señor Pierre estaba sentado en el bar, acompañado como siempre de su café con leche y rodeado de niños, por propia iniciativa comenzó a contarles una historia. Al otro día, a petición de ellos, les contó otra historia, y a los días siguientes otra más. Cuantas más les contaba, más le pedían. El señor Pierre tuvo que ponerse a releer toda la colección de cuentos que había leído desde su infancia, con el único fin de poder satisfacer a su público. Contó los cuentos de Perrault, de Andersen, de Grimm, cuentos rusos, griegos, franceses, árabes, y los niños seguían pidiéndole más. Después de 1 año y medio, no teniendo nada más que contar, el señor Pierre les hizo una proposición. Se reunirían todos los jueves después de mediodía e inventarían juntos historias nuevas, y si encontraban bastantes, harían un libro. Así lo hicieron, y así vino al mundo este libro. Las historias que contiene no son pues solo del señor Pierre. Han sido improvisadas por él con la colaboración de su público, y aquellos que no han creado jamás en estas condiciones
difícilmente podrán imaginar lo que los niños son capaces de aportar en ideas concretas, inventos poéticos y hasta situaciones dramáticas de una audacia algunas veces sorprendente. Doy algunos ejemplos. El primero de ellos, las frases iniciales del par de zapatos. Había una vez un par de zapatos que estaban casados. El zapato derecho era el señor, se llamaba Nicolás, y el zapato izquierdo, que era la señora, se llamaba Tina. En pocas líneas, en las que está todo el embrión del cuento, son del joven Nicolás Ricardi, cuya hermanita efectivamente se llamaba Tina. Scooby-Doo, la muñeca sabelotodo, ha existido en realidad, lo mismo que la guitarra, que fue la amiga más fiel de la patata. Sobre el mostrador del bar de Papá Said, hubo también en 1965 una pecera con 2 pececitos, uno rojo y el otro amarillo con manchas negras. Fue a Bachir a quien primero se le ocurrió que estos peces podían ser mágicos, y por eso aparecen en La bruja del armario de las escobas. En cuanto a los que digan que estas historias son demasiado serias para los niños, les contesto con un último ejemplo. En la primera versión del cuento titulado La casa del tío Pedro, mi fantasma se daba cuenta de que era un fantasma por el hecho de que la niña se divertía en pasar la mano a través de su pierna impalpable. Fue Nadia, la hija mayor de Papá Said, la que tuvo la genial idea de hacer sentar a la niña en el mismo sillón que el fantasma, de manera de que al despertarse, éste la ve en su regazo. Estas últimas palabras son de la pequeña Nadia. ¿Aprecian los mayores la importancia simbólica de esta maravillosa imagen y su belleza moral? Este pobre viejo fantasma, tipo acabado del solterón avinagrado, torpe, endurecido, aquí se rebela contra sí mismo. Recobra la libertad, la verdad, la generosidad. En una palabra, se siente liberado. Y esto a partir del momento en que simbólicamente se convierte en madre. También mi amigo Nietzsche habla, no sé dónde, de hombres madres. Hacía falta una niña para tener la misma idea. Pero aquí termina, pues sería un poco absurdo que en un libro para niños el prefacio destinado a los adultos ocupara más espacio que un cuento. Por lo tanto, no tengo más que decir, sino desear buena lectura a mis pequeños amigos de la calle Broca, de otros lugares y de todas partes.